Uno de los sindicalistas que sale en general del promedio salarial en las paritarias es Sergio Palazzo. Lidera un gremio que tiene en general buen poder adquisitivo, pero que también sufre la inflación como todos los demás, ¿no es cierto? Buenas tardes, gracias por venir, Sergio. ¿Qué tal? Gracias a vos, Ale. Sí, la situación claramente de la inflación empuja una discusión tensa y que no está exenta de conflicto, al menos en nuestra actividad, que ha empezado la discusión paritaria. Nosotros hemos reclamado que los bancos acompañen una propuesta que vaya en línea con lo que ellos mismos diagnostican de inflación en el REM del Banco Central, salvo que mientan en el REM o salvo que nos mientan a nosotros cuando nos hacen una propuesta menor. ¿Qué dicen en el REM, en el Banco Central? En el REM hay bancos que van desde 54, 55 a 60% de inflación. Eso es lo que dicen los bancos hasta hace un par de semanas. Con los movimientos de precio que hubieron recién, en estos días, o sabiendo cuándo va a ser la inflación que supera 6 puntos, estaba mirando recién y han superado algunos esos diagnósticos por encima del 60. ¿Ustedes van a pedir eso entonces? Nosotros estamos pidiendo que se ajusten a lo que ellos dicen que va a ser la inflación. Y seguramente, supongo, harán mañana en la audiencia de mañana lo que hacen siempre, que es decir, bueno, hay una pauta que ha establecido el ministro de Economía, que va a haber una inflación entre el 39 y el 45, creo que es lo que decían. Bueno, si es esa propuesta, sepan que vamos a terminar en un conflicto. El gobierno dice que alcanza con adelantar las paritarias. ¿Alcanza? En mi caso, nosotros tenemos una paritaria vencida, hemos conseguido un adelanto, que es una cuenta de paritarias. Adelantar las paritarias es para recuperar en aquellos casos que algunas actividades y algunos compañeros hayan perdido poder adquisitivo, está bien, pero no es la solución definitiva. La solución definitiva es recomponer los salarios por encima de la inflación, no por debajo o ir corriendo detrás de la inflación. Cuando uno mira el análisis de la inflación, tiene que mirar dos cosas: cuánto es el promedio de inflación y cuánto es la inflación en alimentos, que es lo que golpea más duro sobre el ingreso de un trabajador, más allá que tenga una buena posición salarial, como es nuestro caso. Y el impacto que va a tener en alimentos es bastante superior en el trimestre a lo que es el impacto de inflación del trimestre en términos generales. Vos además sos diputado nacional. Sí. Y te tocó debatir el acuerdo con el Fondo Monetario. El acuerdo con el Fondo dice, por ejemplo, esto, que la inflación va a estar entre el 38 y el 48% anual, algo que ya es letra muerta, solo con la inflación de marzo, que se va a conocer mañana. ¿Por qué decidiste no apoyar el acuerdo? Porque entendía y entiendo que es un acuerdo que va a tener una carga de ajuste sobre particularmente los sectores de la clase media. Por eso no lo acompañé. Y aparte porque tenía puntos en los que como diputado nacional tengo derecho a saber qué es lo que estoy votando. Y cuando vos te encontrás que en la letra fina te dicen que no podés generar nuevos impuestos a la renta financiera, cuando te dicen que vos en el mes de septiembre tenés que tener la evaluación de las propiedades para aplicar correctamente un impuesto sobre las propiedades, y esto va a tener un impacto, y no sabés cuál es la evaluación, cuando tampoco tenés la situación de en septiembre vas a tener que presentar un programa respecto a cómo vas a segmentar las tarifas, cuál va a ser el aumento de tarifa, y no te dicen cuál va a ser el aumento de tarifa o cómo va a ser el aumento de tarifa, y cuando ves que seguramente va a ser un acuerdo que todos sabemos que no se va a cumplir. Si este problema se originó porque en el 2018 había que pagar 18.000 millones y algo más, y en el 2019 19.000 millones, explícame cómo entre el 2026 y el 2034 vas a pagar 20.000 millones por año, que es entre vencimientos privados y públicos. Bueno, anoche estuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo acá hablando con el gato Silvestre, y él decía que, bueno, dijo varias cosas, pero una de las cosas, en un ratito quiero compartir con vos un fragmento, una de las cosas que dijo es que si el gobierno tomó la decisión de acordar con el fondo, ahora hay que alinearse a esa decisión, porque si no, no vamos a tener las ventajas de una ni de otra cosa. O sea, va a estar el costo político de haber acordado con el fondo, pero no el beneficio económico que él considera que se produciría a partir de ese acuerdo, es decir, el shock de confianza, que bajen los dólares y demás. ¿Qué pensás de eso? Yo no creo que la política sea decir sí a todo e ir corriendo detrás de una decisión. Me parece que todos tenemos el derecho de tener matices, miradas distintas, y no es malo el debate
y el debate interno. Que yo no haya acompañado favorablemente el acuerdo con el fondo no significa que no vea que peligrosamente la derecha sigue enfrente y que no siga acompañando el gobierno. Lo sigo acompañando porque creo que este gobierno en pandemia, aún con las restricciones que hubo, hizo cosas bien. Y hay cosas en las que no estoy de acuerdo y tengo el derecho, como por ejemplo en esto del fondo, de no acompañar. Y tampoco creo que sea esa la realidad argentina, la que plantea el ministro con el tema de la confianza. Se debió haber generado confianza e inversión posterior al acuerdo con los acreedores privados y sin embargo no hubo nada de eso. Bueno, ahí nos han dicho incluso que vendamos dólares, ¿no? Que iba a bajar supuestamente. Sí. No pasó. No pasó ahora... y vos ves hoy, inclusive con el dólar oficial, que hay un movimiento fuerte y brusco y por eso también nos sube nuestro reclamo en paritaria. Vos tenés en noviembre un dólar que creció 1,2, en diciembre creció 1,8, en enero creció 2,2, creció 2,3 en febrero, creció 3,3 la devaluación de marzo, y si tomás el dólar mayorista a abril está en 3,9. Entonces vos decís, tenés un proceso en donde claramente hay una situación que no tiene que ver con la desconfianza o no del sector político. Hay distintas variables que provocan esta situación. La guerra de Ucrania, nadie puede estar, la guerra entre Rusia y Ucrania, nadie puede estar exento de que esto tiene consecuencias en la economía. Esto ubica también a los sectores argentinos que producen y exportan, que quieran cobrarte precios en la Argentina de valores internacionales que lo venden, entonces te generan un aumento de precio para seguir sosteniendo su rentabilidad externa. Bueno, eso por ejemplo podría evitarse subiendo las retenciones. Ayer también el ministro dijo, es una decisión tomada no hacerlo. ¿Vos crees que deberían? Yo creo que deberían buscar un mecanismo en donde aquellos sectores que están teniendo una ganancia extraordinaria hagan algún tipo de aportes. El año pasado fue a través del aporte solidario de las grandes fortunas. Habrá que buscar algún tipo de relación para que acompañen este proceso económico. La definición sobre la inflación y sobre la marcha de la economía que hacía Guzmán está contenida en este pequeño fragmentito. Veámoslo juntos. ¿Cómo no? El crecimiento superó todos los pronósticos de todos los organismos, de todos los organismos internacionales inclusive, que decían que le iba a costar a la Argentina de 4 a 6 años recuperar la caída del producto del 2020, y se recuperó todo en el 2021 y más que ello, y hoy la Argentina continúa creciendo y la perspectiva es la de una continuidad de la recuperación, precisamente porque se han dado pasos fundamentales necesarios para lograr ello. Uno es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para no caer presa de la incertidumbre extrema que generaría no poder hacer frente al endeudamiento insostenible. Todas las políticas productivas para proteger a nuestro tejido social y productivo en el 2021 que continúan teniendo un efecto hoy, mejor crédito, mejores condiciones de producción. Trabajo y producción son los dos ejes y por allí la economía argentina avanza. ¿Avanza? Yo creo que la sociedad hoy tiene un problema muy fuerte, cualquier ciudadano que anda de a pie por la esquina de este canal, y es que si le alcanza o no le alcanza, porque a veces desde la economía se habla desde los números macroeconómicos, pero cuando vos llegas a fin de mes y no te alcanza, no te alcanza. Y si no te alcanza tiene que ver con que los salarios probablemente en su mayoría de los casos no le estén ganando a la inflación, y por otro lado con que hay un aumento desmesurado de los precios que hacen que la canasta familiar varíe día a día. Está claro que hay un crecimiento en diversas actividades económicas, eso es innegable cuando uno mira las estadísticas, los números así lo indican. Pero no llega. Ahora que eso llegue a la gente y tenga una sensación de mejoría a la gente, creo que aún no se vislumbra. Y estaría mal que nosotros no reconozcamos errores y que solo hablemos de los números buenos. Una inflación que estamos hablando del 60% perjudica básicamente a los que menos tienen. Entonces, si nosotros nos encerramos como dirigentes políticos de un espacio a creer que porque la economía crece, mágicamente los ciudadanos van a estar bien, no, es un componente, pero en el mientras tanto hay que hacer cosas y creo que la gente la está pasando mal y hay que reconocerlo, porque si no caemos en la que el discurso político va por un lado y la realidad de los ciudadanos va por otro. El que pareció reconocerlo es Roberto Feletti, que la semana pasada me dijo, esto se puede poner feo. Generó mucho resquemor, hablé con ministros que estaban muy enojados con esa frase, no solamente Guzmán, que también, supongo. ¿Exageró Feletti? Yo creo que lo que está marcando es una realidad, no se puede poner feo. A ver,
yo sé para dónde va el enojo, es si hay algún clima social. Bueno, el clima social está a la vista, ¿no? Está en la calle. Pero está Mañana hay acampe de vuelta. Pero está feo porque a la gente le va mal. Entonces, si a la gente le va mal, uno no puede decir que no está feo. Está feo. Ahora, si eso implica otro tipo de acciones, bueno, eso es otra discusión. Pero Feletti no ha dicho otra cosa que la realidad no es que va a estar feo. Está feo para el que no llegue a fin de mes. Y vuelvo a decirlo. Si nosotros como dirigente político nos encerramos en el discurso de los números buenos que podemos mostrar de proyección económica, nos equivocamos porque la gente la está pasando mal y esto es lo primero que hay que reconocer. Vos tenés un doble rol, pero estás criticando a los políticos y también tienen para mí cierta responsabilidad los sindicalistas. Cuando yo vi la semana pasada el encuentro, la juntada que se armó en el Ministerio de Economía, con Héctor Daer, sonriente allí, con Pablo Moyano, que me sorprendió también, y vi que no salía de ahí ni un bono, ni un adicional por decreto, ni una adecuación de las paritarias, sino simplemente una convocatoria que se sienten de vuelta los que pueden, porque hay más de 10 millones que no, que están afuera del sistema de paritarias. Me quedé con gusto a poco. ¿No les pasó lo mismo a los secretarios generales que vieron a sus referentes ahí sentados? Bueno, lo primero que nos pareció, y lo he expresado en la CGT, en el chat de secretarios generales, porque no tenemos reuniones, reclamándole precisamente una reunión para debatir estas cuestiones. Yo me enteré del acta que se había firmado por un chat donde subieron que habían hablado. Claramente no estoy de acuerdo que ese sea el mecanismo de funcionamiento que tiene que tener una organización como la CGT. Debería tener un discurso mucho más, un debate mucho más amplio, porque vuelvo a decir, el adelanto de paritaria significa que aquellos sectores que quedaron retrasados pueden recuperar lo que perdieron y está bien, pero hay que discutir. Sí, les da la fuerza, les da la fuerza, porque la patronal les puede decir que no. Sí, exactamente. ¿No? Distinto sería el caso de que baje un decreto como en la época de la Baña y digan, no sé, 20 lucas fijas. Lo que hizo el Congreso, por ejemplo. Sí, ¿eso qué te parece? Sí, yo estoy, si es como un adelanto, me parece bien. Yo no soy muy ferviente defensor de la suma fija porque entiendo que la suma fija lo que tienden es a desnaturalizar los convenios colectivos de trabajo porque achatan todos los escalafones que son lucha de años de los dirigentes sindicales y de los trabajadores. Pero ante la emergencia... Ante la emergencia está bien que haya una cifra significativa que ayude a paliar los costos que ha tenido en la canasta familiar básicamente. Anoche lo pidió Camioneros formalmente para complementar su paritaria del año pasado. Bueno, nosotros estamos pidiendo un aumento en términos porcentuales y eso es lo que vamos a discutir. Pero para la norma, para en general, digamos, para la emergencia, ¿lo apoyás? Para la emergencia y en aquellos casos donde han quedado desfasados, claramente que sí, está bien. ¿Crees que hay un intento de generar un consenso represivo contra las organizaciones sociales o contra los sindicatos? Digo, hay varios elementos que a mí me hacen pensar esto, la reacción ante la CAMPE la semana pasada, pero también ahora el proyecto de ley para sacarle la personería gremial a camioneros por el episodio de San Nicolás, donde hubo un bloqueo, un conflicto y encima una situación judicial donde 2 dirigentes terminaron presos. Bueno, es muy buena la pregunta. En el día de hoy hemos presentado un proyecto diciendo todo lo contrario, los legisladores que provenimos desde el ámbito sindical. Que dice el proyecto que obviamente repudiamos esa posición y creo que vislumbra en el fondo el pensamiento de Juntos por el Cambio con relación a los trabajadores y a las organizaciones sindicales. Porque vos podés tener problema conmigo y hacerme una demanda como dirigente sindical porque hice algo que no corresponde. Lo que no podés hacer es pedirle la personería gremial a la organización sindical, porque ahí lo que estás dejando es en un estado de desprotección a los trabajadores. Entonces, tenés un problema con Palazzo, con Moyano y sos de Juntos por el Cambio de una empresa, hacenos la denuncia que tengas que hacer, pero no pidas la personería gremial porque ahí lo que atacás es a la organización de los trabajadores. Y este es el pensamiento de Juntos por el Cambio. Quieren trabajadores desprotegidos y sin organizaciones sindicales y sin posibilidad de organizarse para reclamar. No hicieron más que vislumbrar lo que, o poner sobre el tapete lo que son. Mira, en el proyecto lo ponemos nosotros y decimos, bajo la lógica de Juntos por el Cambio, que porque hay dirigentes que están procesados, creo que fue el argumento que expresaron, o están detenidos, ellos piden que se le quite la personería gremial a un sindicato. Bueno,
Entonces le tendrían que pedir la personería jurídica al PRO porque tienen un prófugo que es Pepín. Hace 480 días. Claro, entonces si se trata de que porque tenés a alguien que cometió un delito, supuestamente porque no está acreditado, esto tiene que ir a la justicia, terminó todo su proceso judicial, vos pedís que le quiten la personería a un sindicato, pedíle al PRO que le quiten la personería jurídica para actuar como partido porque tiene una persona que está hace 400 y pico días prófugo de la justicia. Y a nadie se le argentina. ocurriría, obvio. Claro. Brevísimo para cerrar. Ustedes sacaron hoy un comunicado de repudio a un convenio que firmó el Ministerio de Producción con Ualá, que es una fintech, una plataforma financiera que emite tarjetas. ¿Por qué? Básicamente porque entendemos que si la intención es la accesibilidad al crédito, la mejora de la situación del crédito y a su vez la discusión de inclusión financiera y hay fondos públicos, esto se tiene que hacer a través de la banca pública para fortalecer la banca pública. Sí, está bien, pero las plataformas las usa un montón de gente porque son prácticas y permiten capilaridad de Vos estás dando penetración. préstamos con plata del Estado en una plataforma privada y además a una tasa que si la comparás con los bancos públicos va a ser alta. Hasta ahora trato de conseguir, se lo vamos a pedir al ministro, al convenio que firmó, porque no hay decreto, no hay nada, no sabemos cuál es. Tenemos la expresión del ministro y su comunicado de prensa y lo que dice el titular de Ualá. Lo que sería bueno es que esas plataformas tengan trabajadores bajo convenio bancario. Primero si hacen tengan actividad bajo bancaria, trabajadores, tu convenio bajo trabajadores bancarios y segundo que tengan los mismos costos de regulación de un banco porque operan como un banco, porque si no la competencia es desleal y en aquellos casos de bancos que toman trabajadores que yo represento terminan tomando trabajadores de otra actividad. Claro. Pero fíjate que la tasa que anuncian es del 40%, esto es lo que dicen, que va a haber una tasa del 40%. Bueno, andá a los bancos públicos. En el Banco Nación tenés la resolución 750 del directorio del banco que te da una tasa para inversión al 35. El programa Santa Fe de Pie tenés tasas de 35, 36 puntos y después te descuenta 8 el gobierno provincial si tenés una serie de requisitos. Para proyectos estratégicos tenés 30%. Entonces, ¿por qué no volcás el dinero en la banca pública? Si el dinero es del Estado o que a los bancos públicos le sacan plata y fondeo porque le meten títulos o tienen que comprarle LIC y después ese fondeo se lo dan a un privado para que preste al 40% cuando estos mismos bancos te prestan por debajo del 40%. Por eso nosotros sostenemos que es inadmisible que el ministro Culfa haya firmado ese convenio en este gobierno y en condiciones con dineros públicos de dárselo a un privado cuando se lo podría dar a la banca pública para que desarrolle esa tarea. Sergio, gracias por venir. No, gracias a ustedes, muy amable. Seguimos con este mismo tema.